espero que esta charla, que si bien va a ser breve, le sea de utilidad, dado que tenemos una nueva herramienta diagnóstica que tiene algunas virtudes, que si bien no es perfecta, sí alcanza niveles muy cercanos a la perfección y nos puede servir mucho en nuestra práctica diaria. El título de la ponencia pues, es el diagnóstico sindrómico rápido como herramienta para toma de decisiones en pacientes con meningitis y encefalitis. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, estos son los síntomas principales de una infección del sistema nervioso central. Tenemos dos grandes síndromes, el síndrome meningio y el síndrome encefálico. Si bien estos deben de ir acompañados por un síndrome infeccioso o un síndrome tóxico, tenemos que tener muy en cuenta cuando nos referimos a un síndrome meningio y cuando nos referimos a un síndrome encefálico. Aquí están escritas las características principales del meningio, que son rigidez nucal, hipertonía y los signos clásicos de Kernig y Brunskill. Además, el síndrome encefálico, que consiste en alteraciones del estado de conciencia, que van desde somnolencia, estupor, podemos tener crisis de delirio, crisis convulsivas, irritabilidad o crisis oculogíras. ¿Me pasa a la siguiente, por favor, Ricardo? Bien. Esto quizá es básicamente en lo que vamos a dividir la charla del día de hoy. La meningitis y la encefalitis son enfermedades que ponen en grave peligro y en grave riesgo la vida de los niños. El uso de métodos moleculares surge de la necesidad de superar las limitaciones que las pruebas de laboratorio convencionales poseen, que si bien son muy buenas y son el estándar de oro, ahora pues tienen ciertas cosas que podemos ayudar a que mejoren. Cuando tenemos una infección del sistema nervioso central, pues puede ser de origen bacteriano, vírico o micótico e incluso parasitario. Sin embargo, nos vamos a centrar en bacterias, virus y hongos, que son los más frecuentes. A pesar de las desventajas que poseen los cultivos permanecen como el estándar dorado por prácticamente dos cosas, porque cuando aislamos un germen del sistema nervioso central, pues ya podemos jurar que realmente está ahí. Y la segunda cosa es que esto nos sirve, el hecho de obtener el germen que está causando esta enfermedad, pues nos sirve para hacer las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. El panel Film Array tiene estas características que son importantes y es lo que le vamos a estar dando vuelta, yo creo que en los próximos minutos. Primero, que es un proceso que, a diferencia de los cultivos, nos toma una sola hora en arrojar los resultados. Y el panel de sistema nervioso central o el panel Film Array para meningitis y encefalitis detecta estos 14 patógenos. Como podrán ver, son 6 bacterias: Escherichia coli, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae y Streptococcus pneumoniae. Además, 6 virus que son frecuentes en infecciones del sistema nervioso central por virus, como son el citomegalovirus, el enterovirus, el herpes simple humano, el 1 y el 2, el herpes simple humano 6, el paraecovirus humano y el virus varicela zoster. Además de dos variedades de hongos que son de Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gattii, que son que se presentan con alguna frecuencia en ciertas regiones como agentes productores de infecciones del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bien. Quizá estos son los puntos claves cuando nosotros nos enfrentamos a una meningitis o a una encefalitis, que se requiere un diagnóstico oportuno y un tratamiento rápido, que no podemos distinguir o no hay cuadros típicos de meningitis o encefalitis que nos puedan hacer distinciones entre diferentes patógenos, y que la falta de un método rápido y certero a veces nos condiciona a acelerarnos en las decisiones y de pronto tomar decisiones
erróneas o decisiones muy costosas en cuanto a poner antibióticos cuando son neuroinfecciones virales o poner antimicóticos cuando tenemos una infección bacteriana, perdiendo tiempos considerables. La etiología, en la mayor parte de las neuroinfecciones que nos retrasan el tratamiento incorrecto, es obviamente porque no la conocemos, porque no sabemos ante qué germen nos estamos enfrentando. Y es aquí donde viene la ayuda del FilmArray, que son herramientas muy rápidas para identificación de patógenos, y esto nos viene a ayudar a prevenir el uso innecesario o erróneo de antibióticos, y también que en algún momento dado nos pueden reducir una estancia hospitalaria cuando tenemos un diagnóstico rápido. Y el panel FilmArray es una herramienta muy útil para el diagnóstico por estos métodos moleculares. Siguiente, por favor. Les voy a presentar un par de trabajitos donde de una manera muy rápida les voy a explicar más o menos qué hicieron, qué fue lo que se detectaron y cuáles fueron las ganancias secundarias que hubo. Esta es un estudio de hace un par de años que me pareció muy interesante presentárselos a ustedes. La siguiente, por favor. Vean, las neuroinfecciones pues tienen una alta morbimortalidad y altísimos costos a los sistemas de salud. Los cultivos convencionales y las PCR, cuando son específicas, buscando un solo germen, nos retrasan mucho el diagnóstico y el tratamiento. Aparte que nos orillan a utilizar antimicrobianos de amplio espectro y a veces cuando ni siquiera es necesario utilizar esto. Se hizo este estudio con esta prueba, que es el FilmArray para meningitis y encefalitis. La prueba para meningitis y encefalitis, esto está autorizado por la FDA de los Estados Unidos desde el año del 2015 y la prueba, como ya les comentaba, se utiliza y detecta 14 patógenos causantes de neuroinfección. Siguiente, por favor. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Comparar retrospectivamente el diagnóstico y lo más importante era ver el tiempo para el diagnóstico y qué impacto potencial podían tener estos métodos nuevos contra los métodos convencionales y tradicionales en la neuroinfección pediátrica, cuando está confirmada la neuroinfección o cuando se sospecha. La siguiente, por favor. Bien, entonces juntaron tres grupos de pacientes, lactantes, que eran 45 pequeños menores de 3 meses de edad, en los cuales se estaba buscando enterovirus o virus herpes simple. Esto fue de enero del 2010 a diciembre del 2012. Se hizo otro grupo de niños mayores de 3 meses que tenían meningitis aséptica o encefalitis y la condición era que tuvieran fiebre y pleocitosis y además tuvieran los cultivos negativos y se realizó en las mismas fechas del pasado. Y otros 28 niños donde se tenía una neuroinfección confirmada por los métodos tradicionales y además de ya tenerla, se utilizó el FilmArray a ver si el FilmArray tenía correspondencia con estos diagnósticos. La siguiente, por favor. Bien, esas son la tabla con las cifras. Es un poquito complicado poderla dilucidar germen por germen, pero les puedo decir que de los 138 lactantes en total, tuvieron una concordancia promedio de 96%. O sea, cuando decía el cultivo que era una cosa, en el FilmArray, en 96% de las ocasiones salía con este método. La, la particularidad o la similitud entre estos dos es mucho, muy alta. De hecho, esto no se consigue si se hace, las concordancias arriba del 95%, ni siquiera se logran cuando se hace 2 veces el cultivo
con 1 hora de separación. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué fue lo que se logró? Pues que de un diagnóstico que tarda más o menos, y esto porque lo tenían protocolizado, 13.3 horas, lo bajaron a 3 horas con el FilmArray. Es decir, tuvieron un ahorro de 10 horas en el diagnóstico. Y una cosa importante, este es un estudio que se llevó a cabo en un país de primer mundo. Podemos ver que en el grupo de lactantes, es decir, los menores de 3 meses, se había administrado en la mitad de los pacientes aciclovir. En el otro grupo, en el de mayores de 3 meses, en el 49% se había administrado aciclovir cuando todos estos niños eran negativos. Es decir, en la mitad de los pacientes que vieron, les dieron por 2 o por 3 días, equivocadamente, aciclovir pensando que era una neuroinfección por virus herpes. La siguiente, por favor. Esto imagínense en días de estancia y en ahorro de medicamentos lo que conlleva. Entonces, lo que se puede concluir es que el panel FilmArray otorga un diagnóstico más rápido que los métodos convencionales en los niños que tienen neuroinfección. El uso de esta herramienta nos puede mejorar la práctica clínica y nos puede optimizar el uso de los esquemas antimicrobianos. Y la detección rápida puede disminuir el uso, particularmente de virus, puede disminuir el uso innecesario de antibiótico, disminuyendo los costos de servicios en salud. Y la detección rápida por virus herpes con el FilmArray también nos disminuye el uso innecesario empírico de aciclovir, que si bien creo que en nuestro país no es una práctica corriente, en otros países es una práctica bastante corriente. Siguiente, por favor. Este es un segundo estudio que les quiero presentar, donde se ve la comparación como una estrategia simple. La siguiente, por favor. Aquí lo que hicieron fue que tomaron muestras y se vio que la sensibilidad y la especificidad del estudio en muestras enviadas por médicos fue una sensibilidad de 91.67 y una especificidad de 97.6. Es decir, cuando decían, tiene esto, 97.6% de las veces lo tenía. Y cuando decían, no tiene esto, 91.6% de las veces acertaban. Esto es en muestras enviadas al azar. Cuando ya se tenía el resultado positivo por FilmArray, si todos estaban confirmados con cultivo, la sensibilidad del FilmArray fue 96.3 y la especificidad fue 96.5. Y el valor predictivo positivo cuando tú tienes una prueba es de 92.8. Es decir, si bien no puedes curar porque no tienes el bicho en la mano, con el cultivo, en la placa de cultivo, la cercanía con la realidad es abrumadoramente importante. Es decir, es un casi sí. No lo puedes curar, pero es muy cercano a la verdad. La siguiente, por favor. Y entonces concluyen estas personas prácticamente lo mismo. Una herramienta útil en el diagnóstico, es rápido y confiable en meningitis infecciosa en el entorno clínico. Se implementa fácilmente en evaluaciones de rutina y es una estrategia. Otra cosa, cuando tenemos un niño que nosotros estamos sospechando y evaluamos los riesgos de las selecciones de muestra, esto puede ser de muchísima utilidad. Ahora, no se recomienda que se use esto exclusivamente, porque si utilizamos esto exclusivamente y detectamos un bicho, no sabemos su patrón de susceptibilidad. Siempre deberá ir acompañado un examen de FilmArray que nos va a dar el resultado en 1 hora, de un cultivo de líquido cefalorraquídeo que nos van a dar el resultado
pues cuando menos en 24 o 48 horas si corremos con suerte. La siguiente, por favor. Bien, y esto es nada más una forma de ejemplificarles algo que nos tocó vivir hace unos 3, 4 meses en el hospital. Pasa la siguiente, por favor. Este es un masculino que tiene 4 años de edad, originario de la ciudad donde yo vivo, sin antecedentes heredofamiliares importantes, y el niño es un paciente que tiene una leucemia linfoblástica aguda, fue diagnosticado un mes previo a lo que les voy a comentar, por un contexto de pérdida de peso, hiporexia y palidez. La última quimioterapia que había tenido había sido 10 días previos y con esta serie de medicamentos que utilizan los hematólogos para combatir la leucemia. El niño, cabe mencionar que tenía todo su esquema completo de vacunación. La siguiente, por favor. Ese mismo día que el niño llega, nosotros tenemos un protocolo de atención a los niños que llegan y que recibieron quimioterapia. Se les hace en menos de una hora una serie de estudios, pero este niño llega con nosotros con 24 horas de evolución, con hiporexia, irritabilidad, alternando con somnolencia, 2 episodios de vómito de contenido alimentario y había tenido un pico febril de 40 grados centígrados. En la exploración física, el niño estaba con una deshidratación leve, estaba somnoliento y no tenía datos meningios. Lo demás pudiéramos decir que estaba sin compromiso. Se le solicitaron estudios de laboratorio y estos son los estudios de laboratorio. El siguiente, por favor. Bien, el niño tenía una neutropenia profunda, tenía 80 neutrófilos como cuenta, tenía una PCR reactiva una proteína C reactiva de 4.2, una glucosa sérica de 90 miligramos y los electrolitos normales. Tenía un hemocultivo previo cuando este niño se fue, el cual estaba negativo, y tenía una radiografía de tórax normal. Cuando llega con nosotros dentro del protocolo, por el estado que tenía de somnolencia y estaba un poquito hiporreactivo, le tomaron un líquido cefalorraquídeo, que es con proteínas de 110, una glucosa de 45, cuando tenía una sérica de 90, es decir, estaba en el 50%, tenía 10 leucocitos. El gram del líquido cefalorraquídeo estaba negativo, así como la tinta china. Entonces, este tipo de pacientes nos dan estos líquidos cefalorraquídeos, un líquido que no te dice mucho. 10 leucos en líquido cefalorraquídeo puede ser hasta cierto punto normal, puede ser una infección viral, puede ser una infección bacteriana que apenas está empezando. 45 de glucosa, es decir, la mitad de la glucosa sérica, pues también nos habla de que pues está entre azul y buenas noches. No podemos decir que hay un consumo muy importante. Como ya estaba en plena pandemia, se le tomó el día que llegó una PCR para SARS-CoV-2, la cual nos la reportaron al día siguiente y estaba negativa. Ese mismo día que llegó, se le hizo un panel para meningoencefalitis. Con estos datos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les quiero decir que creo que con ese líquido cefalorraquídeo y este cuadro de un niño que está con una neutropenia profunda, puede ser todo y puede ser nada. Y ahí es cuando nos enfrentamos a los grandes problemas diagnósticos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Se le toma un panel diagnóstico y se detecta Streptococcus pneumoniae, a pesar de que este paciente tenía un esquema de vacunación completo para su edad. La siguiente, por favor. Después, 2 días después, sale
el resultado del líquido cefalorraquídeo, el cual nos dicen que es un líquido negativo. Vean qué interesante es esto, porque un líquido cefalorraquídeo que no nos da muchas pistas y un cultivo negativo, creo que más de la mitad de quienes me están oyendo se pudieran haber atrevido a dejarlo sin antibióticos, al menos por la neuroinfección. Recuerden que estaba con una neutropenia profunda. Sin embargo, y estas son cosas de la vida real, 2 días después, la siguiente por favor, nos reportan que creció un estreptococo pneumoniae en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, como nosotros teníamos esto detectado desde casi 4 días previos a esto, el niño ya llevaba 4 días de antibióticos cuando nosotros tuvimos la confirmación de lo que nos había arrojado esto. Este niño estuvo 10 días con nosotros, la neutropenia se empezó a corregir prácticamente el 5.º día de estancia. Nosotros tenemos ciertos criterios de egreso y egresamos a estos niños cuando tienen cuentas superiores a 100 neutrófilos, esperamos, le dimos un 10 días de manejo y con eso el niño se fue a su casa y el niño sigue con su tratamiento y está respondiendo bastante bien. Sigue con su tratamiento para la leucemia. De lo otro, solo de la neuroinfección, solo le dimos 10 días y con esos 10 días bastó. El niño está en muy buenas condiciones. Creo que esa es la última diapositiva. No sé si hay oportunidad de abrir esto para discusión o preguntas. Les agradezco a todos mucho su atención y si hay preguntas, con todo gusto estoy a sus órdenes. Sí, hay algunas preguntas de la audiencia. Una pregunta nos indica si el realizar el inicio de un tratamiento que llega un paciente con un problema de una infección, una neuroinfección, y se inicia tratamiento empírico, ¿hay alguna modificación en el resultado del film-array o es muy independiente a este? Es muy poco probable si el film-array se toma dentro de las primeras 72 horas del manejo. Dado que esto es una técnica de PCR, entonces dentro de las 72 horas no va a variar absolutamente nada. Y sí es muy importante, obviamente, tenerlas en el momento del ingreso. Si se va a iniciar el tratamiento empírico, pues obviamente ya tenemos una muestra de líquido cefalorraquídeo y de ahí es fácil desviar una parte para ese estudio. Y también dentro de la misma pregunta, independientemente de que en un periodo de 1 hora podremos llegar a tener este tipo de resultado, ¿valdría la pena iniciar el tratamiento al paciente en lo que tenemos ese resultado? Creo que en la primera hora, creo que 1 hora es bastante prudente para poder esperar el resultado. Creo que es muy conveniente. 1 hora pues realmente no es tanto tiempo. Lo que sí sería mortal es esperarnos hasta tener el cultivo, definitivamente. ¿Sí? Claro. Otra pregunta que nos indican si el paciente con los datos clínicos de neuroinfección que tiene, sospechamos que tenga hipertensión intracraneana, que tenga edema cerebral e hipertensión intracraneana, ¿qué tanto valdría la pena hacer la punción lumbar para tener el diagnóstico con el film-array en el líquido cefalorraquídeo? Bueno, si es posible hacer la punción lumbar, la tenemos que hacer. Si las condiciones del paciente no permiten hacer la punción lumbar, pues definitivamente no se debe hacer. Eso nos va a meter en un segundo problema, en que a lo mejor tenemos una neuroinfección donde no sabemos.
donde no sabemos, perdón, se me fue la imagen, donde no sabemos el diagnóstico de certeza. Pero lo primero que tenemos que priorizar es obviamente la salud y la vida del niño, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Este es del doctor Cardiel. No, pero esta ya se contestó de la pregunta. Ah, y otra pregunta que nos realizan los médicos de la audiencia, el costo de este estudio, porque como realmente como tecnología nueva, no se tiene en todo lugar, saber en qué instituciones contamos actualmente con esta nueva tecnología y su costo, doctor. Ok, bueno, seguramente la gente de Biomerie tiene esta información. Yo no conozco, doctor, los hospitales en el Estado de México y no les sabría decir quién lo tiene. Y el costo aproximado también yo creo que Ricardo o Leticia Villagrán les pueden proporcionar esa información más confiable de los que le pueda decir yo. Sé que los costos varían de un hospital a otro. También sé que varían de una ciudad a otro y de una región del país a otra. Sin embargo, creo que no son variaciones muy significativas. Otra cosa que sí le puedo asegurar es que este estudio cuesta menos que un día de estancia hospitalaria. Eso casi se lo aseguro. Y esto nos viene ahorrando a veces 2, 3 y 4 días de estancia hospitalaria al tener el diagnóstico temprano. Ricardo. Muchas gracias, doctor Abiel. Como comenta, el costo es algo que es bastante efectivo ya en la parte de el manejo de los pacientes y ya en particular en cuanto a regiones, en el Estado de México y Ciudad de México, el rango puede ir desde 5,700 hasta 20,000 pesos aproximadamente. La verdad es que también varía mucho en cuanto al tipo de hospital. En Estado de México en particular, esta opción la tienen disponible en Centro Médico Toluca, ya muy próximamente, en unos días, Centro Médico de Toluca, el hospital privado de Metepec, también en Corporativo Hospital Satélite y por supuesto en Star Medical Luna Park. Estoy poniendo una referencia para quien tuviera más dudas porque, bueno, por lo que vimos, en cuanto a los registros, hemos tenido muy buena respuesta en estos eventos y de todo el país. Entonces, damos nuestros contactos para que también podamos resolver sus dudas puntuales y ya ahondarles más región por región, porque como comentan, pues varía bastante entre cada una. Por ahí vi alguna otra pregunta, doctor Adrián, si gusta. Sí, sí, porque no me aparece, Ricardo. No me Ah, aparece. la otra pregunta indica qué esquema se recomienda de antibiótico mientras se obtiene el resultado del líquido cefalorraquídeo. Volvemos a lo mismo. Es una hora solamente. Es una hora. Yo creo que vale la pena esperar para no cometer errores. Una hora y media, quizá 2 horas, no llegan a ser significativos. Si no es así y ustedes están pensando que clínicamente esto es una infección bacteriana, creo que la utilización de ceftriaxona puede ser una herramienta, solo por mencionar un medicamento. Sin embargo, yo creo que es más fácil esperar una hora que estar poniendo esquemas sin tener el conocimiento. También creo que valdría la pena hacer la consideración de que cuando en la institución donde se toma, en este caso el líquido cefalorraquídeo, que no cuenta con la tecnología de FilmArray y que tenga que hacer envío de la muestra a la institución que sí le pueda procesar la muestra, hacer el diagnóstico molecular, a lo mejor podría tardar un poco más, pero como bien dice el doctor, el costo-beneficio mientras se puede llegar a establecer en una espera ética para la condición
del manejo para estos pacientes. Sí, obviamente debemos de estar sujetos a una espera razonable. Si nos van a decir que el resultado nos va a tardar un par de días porque se tenga que enviar muy lejos y se recoge la muestra hasta mañana en la mañana y todas esas cosas que nos suceden a todos en los hospitales y que los conocemos muy bien, entonces tendríamos que utilizar los esquemas empíricos de acuerdo al cuadro clínico y la edad que nos esté presentando el niño. Pero sí estar muy pendiente del resultado, porque eso nos va a dar una orientación casi certera de lo que va a ser. Ok, muchas gracias, doctor. Y hay otra pregunta. Si el FilmArray y el cultivo es negativo, si solo se debe dar tratamiento sintomático. No, recuerden que el FilmArray detecta 14 patógenos. Hay una gran gama de patógenos que pueden estar causando esto. Si el cultivo y el FilmArray están negativos, tendríamos que considerar también cómo es la evolución del paciente. Siempre tenemos que actuar en pro del paciente. Y si ustedes tienen alguna duda, creo que la utilización terapéutica, ya sea de antivirales, si están sospechando citomegalovirus o si están sospechando herpes, o de antimicrobianos, si están sospechando una neuroinfección bacteriana, eso lo tenemos que hacer. Recuerden, el FilmArray es una herramienta de diagnóstico rápido, no sustituye los cultivos, no está por encima del cultivo cuando el cultivo está positivo. Cuando está negativo nos da una orientación bastante buena que está muy cercana a el cultivo. Y con un FilmArray positivo y un cultivo negativo debemos de hacerle caso al FilmArray y debemos de iniciar la terapéutica de acuerdo a las susceptibilidades tradicionales que tienen esos bichos al bicho que se haya detectado, a los antibióticos. Hay otra pregunta que nos llega en este momento sobre lo que viene siendo el... permítanme. Sobre el tiempo de inicio de tratamiento con aciclovir en pacientes que tienen cuadro clínico de varicela. Varicela. Sí. O sea, ya sin datos de neuroinfección, ¿o cómo? Sí, si el paciente tiene varicela y tiene datos de neuroinfección, comentan específicamente bueno, el inicio con aciclovir se está indicado. Sí, no, definitivamente, porque la posibilidad de que sea un cuadro por varicela es bastante importante, sí, definitivamente. Pero como no podemos cultivar y no podemos mandar cultivos virales, el FilmArray es de mucha utilidad aquí porque está muy cercano al 100% y nos puede decir si tiene o no tiene virus de varicela en su líquido cefalorraquídeo. Definitivamente sí. Y hay que hacerle caso. Preguntan específicamente qué experiencia tiene usted en cuanto a abscesos de etiología amibiana para lo que viene siendo el diagnóstico. Cerebrales, no, Sí. con amibas de vida libre he tenido la desfortuna de ver 3 casos. Uno pudimos hacer el diagnóstico in vivo y no lo pudimos rescatar, y los otros 2 fueron desafortunadamente hallazgos de autopsia. Eso en amibas de vida libre. La Naegleria. Y de amiba, de entameba histolítica, yo nunca me he enfrentado a un caso de ese tipo. Ok. Otra pregunta, ¿existe un tiempo máximo entre la toma de líquido cefalorraquídeo y su procesamiento con el FilmArray? No, no. La muestra se puede quedar a temperatura ambiente, e incluso refrigerada, no congelada, y puede esperar de un día para otro, y puede esperar hasta 48 horas sin mayor problema a temperatura ambiente. No necesita, por ejemplo, para enviarse de un hospital a otro, enviarse en refrigeración o alguna condición en especial. Ahí sí hay ciertas recomendaciones.
que sería refrigerada de preferencia para que esté en mejores condiciones de conservación. Sí, pero Ok. no congelada. No congelada, refrigerada. Sí. El doctor Víctor Manuel Vázquez pregunta si existe la posibilidad de resultados falsos positivos o falsos negativos. Sí, definitivamente sí existe, pero son menores al 3%. Ok. Pregunta a la doctora Marta Isabel Guerrero si el Filmarren se puede hacer muestra de sangre para los pacientes con datos de hipertensión intracraneal en el que está contraindicada la punción lumbar. No, el FilmArray para meningitis y encefalitis tiene necesariamente que ser de líquido cefalorraquídeo. Es una prueba para líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Preguntan específicamente si para Monterrey se han identificado algunos patógenos adicionales a los del panel. Ah, sí, claro, claro. O sea, no los del panel no son todos los que nos pueden causar una neuroinfección. Hemos detectado prácticamente todo, desde Haemophilus influenza novae, gonococos, y otra gran cantidad de gérmenes, pseudomonas y muchos gérmenes que no detecta el FilmArray, claro. Sí, si nosotros, yo trabajo en un hospital de concentración donde vemos prácticamente todos los tipos de neuroinfección que pudiéramos comentar. Y algunos problemas que por lo regular todos tenemos en lo que viene siendo la toma de la muestra. Hay veces que son bebés muy pequeños y tomar a lo mejor 1 mililitro, 2 mililitros de líquido cefalorraquídeo nos cuesta mucho y muchas veces llegamos a tener punciones lumbares traumáticas. ¿Qué tanto le daríamos un valor para la cuestión de mandar esta muestra para su procesamiento si hay contaminación con sangre al momento de Bueno, tomar la muestra? depende del grado de contaminación. Eso va a ser muy importante. Pero en general, si hay una contaminación mínima, no podemos decir, vamos, si es un líquido rosita, pues no pudiéramos tener mayor problema. Cuando es francamente sangre o que vemos que una buena parte de la muestra es sangre, pues la muestra no va a tener valor, y posiblemente no nos vaya a arrojar un resultado, ningún resultado o un resultado que pudiera ser incorrecto. No vale la pena si no tenemos una muestra apropiadamente tomada, es mejor no ser. Muy bien. Aquí, perdón, me gustaría agregar algo más a lo que comentó el doctor Abiel. Es muy importante la toma de la muestra para este panel en particular, porque es un panel muy sensible. Entonces hay que tener todos los cuidados en cuanto a medidas de asepsia, lavado de manos, uso de guantes, en cuanto a la asepsia en la zona. Que no haya alguien con algún padecimiento, con un fuego en el labio, porque hay ciertos patógenos de los que detecta el panel que alguien podría ser portador asintomático sin que sea siquiera pues alguna cuestión de alguna enfermedad. Y como es un panel tan sensible, si no tenemos el equipo de protección personal adecuado, podemos contaminar la muestra y eso le va a llegar al laboratorio ya con una carga que aunque mínima, el panel va a detectar dado su nivel de sensibilidad. Y también, agregando un poquito en cuanto al tema de la sangre, como comenta el doctor Abiel, es muy importante que bueno, la toma de muestras sea lo mejor posible, pero también siendo muy técnico en la parte del inserto hay hasta cierta valoración donde se tiene registrado que no interfiere. Sí hay que hacer una muy buena toma de muestra en la medida de lo posible, pero hay hasta cierta cantidad de sangre que puede llevar y puede no interferir. Pregunta la doctora Vaca si qué cantidad de líquido cefalorraquídeo se debe enviar para el procesamiento de la muestra. Sí, Ricardo, ahí sí puedes contestar eso. Perdón, doctor, se me perdió un poquito la conexión. No, La es cantidad, qué cantidad de líquido cefalorraquídeo requieren para el procesamiento de la muestra. Sí, son 200 microlitros. Uh-huh.
y es sin centrifugar, que eso, bueno, ya es algo más en cuanto al laboratorio, pero es importante. Es líquido cefalorraquídeo directo en un envase estéril y así como llega al laboratorio se procesa. Muy bien. Pues creo que son todas las preguntas que nos llegaron al chat. ¿Algo que desea agregar, doctor Mascareñas? Pues nada más que 200 microlitros son la quinta parte de 1 mililitro, para que tengan la idea. O sea, es 0.2 de mililitro, ni siquiera es medio mililitro. Entonces, es una muestra que no nos obliga a sacar cantidades importantes. Son, ¿qué le puedo decir? Creo que son como 4 gotas. Si lo vemos en gotas con una aguja de punción, son 4 gotitas. Sí, hay una pregunta más, doctor, disculpe. Y esta pregunta es, ¿en qué medida ha mejorado la eficacia del tratamiento y tiempo de estancia hospitalaria el uso de este panel? Es algo interesante. Todavía no tengo los datos precisos, pero cuando nosotros empezamos a hacer este panel, lo primero que nos brincó a las autoridades, que son los que pagan, fue decir, oye, pero de cada niño que le estás tomando este panel, pues nos está costando. Dije, sí, nada más que vamos a compararlo con todos los antibióticos que te estoy ahorrando por las meningitis virales que estamos detectando y que no les ponemos antibióticos, y con los días de estancia hospitalaria. Entonces, hicimos así, a grosso modo, de 2 meses, un estudio, y cada panel nos ahorraba su costo 11 veces. Pero eso es no solo por 2 meses. Es decir, al niño, por decir un número, porque no lo recuerdo ahorita, al niño que le metíamos 2,000 pesos de un FilmArray, nos ahorrábamos 22,000. Entonces, es una diferencia muy importante. Ahora, independientemente de que sea costo benéfica o no, al final del día sí es seguridad benéfico, y estamos atendiendo bien a nuestros niños y estamos acercándonos muy rápido al diagnóstico y hacer las cosas mejor, que eso al final de cuentas, cueste lo que cueste, eso es lo que nos importa. Ok, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, para la muestra de líquido cefalorraquídeo en menores de 1 año, ¿es mejor la aguja amarilla o alguna en especial? Cantidad en mililitros, bueno, eso ya lo vimos, 200 microlitros para el panel. Pues no, eso no se lo podría contestar así de técnico. A mí me gusta mucho la aguja amarilla. Creo que te da el goteo muy bien. De hecho, no, yo no tengo ninguna preferencia, y la verdad, nunca me he puesto a leer. Nosotros no batallamos para hacer esto con las agujitas amarillas. Ok. Bueno, y pues muchas gracias, doctor. Ahora sí parece que son todas las preguntas, y adicionalmente muchos saludos, tanto para doctor Abiel, doctor Adrián, doctor Víctor, por lo que veo desde toda la República prácticamente. Pues muchas gracias a todos por su atención. Espero que estos conceptos hayan quedado claros, que les haya servido, que les haya movido un poquito la idea de hacer un diagnóstico preciso y rápido con esta metodología, que pronto, si no la tienen, la van a tener en todos lugares, y si bien no se va a convertir en el estándar, como lo es el cultivo, debemos entender que es algo bastante cerca al estándar. Y hablando del futuro, en unos años, pues no solo va a detectar 14 patógenos, va a detectar 20, 25, no sé cuántos más. Pero esto es una tecnología que está en ebullición y en crecimiento, y está teniendo resultados muy favorables. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien.
Pues no habiendo más preguntas, agradecemos al doctor Abiel Mascareñas su excelente presentación, la condición de los nuevos conceptos que nos están virtiendo el día de ahora. Creo que son muy importantes para nuestra práctica clínica diaria y que desgraciadamente seguimos viendo todos los días pacientes con este diagnóstico. Sigue habiendo niños, desgraciadamente, que se afectan de esta manera. Y es importante para todos nosotros como médicos pediatras saber que contamos con estas herramientas.